Quítalo para la vida, déjalo para la muerte. Cuando quixi non quixiste, tu foste mi fantasía. Agora que ya non quero, eu tamén tengo la mía. Agora que ya non quero, eu tamén tengo la mía. Toca pendereta, toca, que tengo de reventarte, que tengo la casa chuenche, ya el camino está por andar. Que tengo la casa chuenche, ya el camino está por andar. Quiero verte, ya no vete, vete pero no falate. Quisiera toparte sola, está bien desengañarme. Quisiera toparte sola, está bien desengañarme. Mocina de pelo rojo, te lo presumas tanto, también lo tienes ganado, ya van a pastear al campo. También lo tienes ganado, ya van a pastear al campo. No me rondes, que no quiero ser rondada. Soy ficha de padres probes, no quiero ser murmurada. Soy ficha de padres probes, no quiero ser murmurada. Si quieres que yo te quiera, has de quererme. Si quieres que yo te quiera, pasear un verde. La charanja nació verde y al tiempo la maduró, y al tiempo la maduró. Mi corazón salió libre y al tuyo la aprisionó, y al tuyo la aprisionó. Mucho lindo. Son dues dechas dos arcoixos, los arcoixos de la mar, los arcoixos de la mar. Son las flechas los dos huechos,
Busca i busca. De les ales d'una mosca vau agafar un vestiu. De los
Muy buenas a todos. Será cosa de ir entamando. Bueno, estamos 8. La semana pasada más o menos estábamos 10. Va bien. Bueno, ya veis aquí, las peluquerías siguen sin abrir. Algunos vamos necesitándoles. Pero aquí seguimos. De hecho, vos con este guapo paisaje del Alto sí, bueno, de hecho vos, ¿no? Vengo a vosotros con este guapo paisaje del Alto Sil, porque hoy vamos a ver un poco el asturiano occidental y vamos a ver también que bueno, al norte del Cordal, o sea, en la zona de Somiedu o de Cangas, por ejemplo, de Gaña, vamos a topar el mismo tipo de fala que atopamos al sur del Cordal, en la zona de Palacios del Sil, Chaciana, etcétera. Y bueno, sí que para que veamos un poco que las montañas, los montes, a pesar de lo que se suele pensar, lingüísticamente con frecuencia xunten más de lo que extremen, de lo que dixebren. Si nos ponemos a mirar les isogloses, ¿no? Les fronteres de fenómenos lingüísticos, vamos a toparnos con que con más frecuencia están los ríos grandes que nos montes. ¿Por qué? Bueno, dais cuenta que vivimos, bueno, Asturias y también las partes del sur del Cordal de Asturias son zonas ganaderas principalmente, y si vos dais cuenta, con el tipo de ganadería tradicional que se hacía entonces, pues en verano subían a los puertos y en esos puertos estaban en el monte y en esos puertos coincidía la gente de los dos valles, para un lado y para otro. Y por eso vamos a toparnos que, contrariamente a lo que se piensa, las montañas no se paren, sino que a veces hasta xunen, lingüísticamente. Eso vamos a verlo después, pero bueno, de mano teníamos unas cosines un poco para ver primero de ortografía y de gramática primero. La música con la que entamábamos, que también, y un grupo que usa mucho repertorio del asturiano occidental. Hay mucho repertorio que se sacó de paisanes que fueron muy carismáticos y que transmitieron mucho repertorio, ¿no? Como Rosa de Tresmonte, María Trabau, etcétera, que, bueno, de la que la gente que trabaja un poco el tema de la música tradicional asturiana deprendió mucho, y nada más que vos saberéis, a poco que vos saberéis a la música tradicional asturiana, tal como se reconstruye o se actualiza guay, pues vais a topar que hay mucho repertorio occidental, entonces, bueno, después, no para esta clase, pero bueno, igual y dedicamos más tiempo algún día a este grupo, LR, hoy hacemos un poco de propaganda de ellos. Hoy llevas toda la camiseta, mira, porque es un de los, o sea, para mí es un ejemplo de cómo la tradición se puede actualizar, ¿no? Y traer al mundo contemporáneo. A partir del repertorio tradicional, pues bueno, de ahí un toque, unos vueltines y hacer una música original y más actualizada, vamos a decir. Entonces, bueno, son LR, que son los nombres, el acróstico o les sigles de los nombres de ellos, que son Leticia González y Rubén Bada, y bueno, yo recomiendo voslo, escucharemos hasta que más de ellos en otros tiempos o en otras clases. Bueno, ya estamos los 10 fichos, muy bien, por lo menos los de la clase de Sariego, que también apuntados. Bien, yendo para esto, bueno, acordáis que el otro día miramos un poco las preposiciones, que usé, bueno, el PDF, poníamos un poco los apuntes que salen en el PDF de Alagueta del Material Espardiu, que son recursos didácticos que, bueno, un grupo de profesores asturianos fixeron y, bueno, usamos de cuando, pero bueno, y era un poco ahí, más que nada, si vos acordáis, vamos ya con ello. Pues bueno, sobre todo falábamos de las preposiciones por y per, dixemos un poco la lista de preposiciones y falábamos, bueno, quizás de un poco lo más desde una perspectiva del castellano, ¿no? Que conocéis todos bien, lo que podía resultar más llamativo del sistema de preposiciones en asturiano, y era, bueno, esa como el asturiano para el campus semántico en el que en el castellano usaba nada más la palabra por, el asturiano extremaba entre per y por, y algo que ya los que vinisteis a más cursos conmigo ya os repetí muchas veces, pero y era principalmente eso, los usos de per, que son extremados, pues eran principalmente los que veis aquí a la mío izquierda. Bueno, no sé, es que esto dámelo puesto, pero bueno, los que veis aquí,
pues eran principalmente Yugar, da cuando veo per si son, ellos pasaron per a Viles o tiempo, llamaron los per San Juan, Viles pela mañana. Pero bueno, hay un par de cuestionines más al rollo de las preposiciones que quería que miraremos. Muy buenas, y Sadi, ya estamos todos, estamos el curso completo. Muy bien, si alguno más de los que vinieron nuevos online se suma, perfecto, pero bueno, préstame que teamos todos. Bien. Bueno, seguíamos con las preposiciones. Vi el Kahoot que vos mandé, non todos me lo fixisteis, pero bueno, el Kahoot era específico de per y por. Voy mandavos agora outro para que faigáis, voy ponévoslo en el link, en el chat, y vamos a hacer uno en el que salen otras cuestiones de preposiciones, no son tampoco muy complicadas, salen otras cuestiones de preposiciones que nos faltaban por mirar, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada tocónos al final de la clase y demás, y no dio tiempo a mucho. Entonces, bueno, vamos a hacer el jueguín este. Voy a daros el tiempo, son 10 preguntines nada más, voy a daros un tiempo de dos canciones de LR, por ejemplo. Voy a dejaros aquí los apuntes para que podáis consultar puestos, y, bueno, deixo vos agora tiempo para facelo. Y este link que vos mando agora, pel chat. Dais ahí y ya vos va directamente al ejercicio. Después corregimoslo en clase, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis algún problema para entrar o de algo, comentáisme, pel chat. Pero bueno, esta ya es la primera tarea. A ver quién lo fai más fino, ya que esto da puntos y demás. Si queréis, tenéis un pequeño obsequio. Si nos acordamos, si me lo recordáis cuando pase la cuarentena. Entonces, bien, vamos a hacer primero ese ejercicio que se llama más preposiciones. Vamos a poner otro temina de LR. Voy a poner un poco más bajino para que podáis concentraros, porque este ejercicio no lo fixi yo, fíxolo una compañera mía, Yuzi, que es maestrina de asturiano también. Y bueno, hacemos bastantes Kahoot entre los dos, ya lo asturianizo. Y bueno, este veníame bien también a mí para lo que estaba dando, entonces hay que agradecerle a ella que lo haya hecho. Dejo pues con ello un par de temas del LR y volvemos con ello. Si tienes más de 35 años y no has... Bueno, y los anuncios, que el YouTube cada vez está peor, hay más anuncios que en la tele. A ver si no nos salen más.
Bien. Bueno, veo que ya fuisteis acabando. Voy a deciros los resultados, ya que los veo. Y así veo cómo andáis también, Ana fue la que más acertó, falló una nada más, Después Pachu falló 2. Y Rosana y un tal Odio. Así lo tiene puesto. Quedó, falló 3 nada más. Bueno, alguna cosa hay que repasar entonces, porque el resto tenéis más fallos. Vamos a ver un poco una por una lo que tenemos aquí, Tenemos otra cuestión aquí que no salió el otro día. El otro día dimoslo muy deprisa y corriendo, que ya era lo de la supresión del D, Sabéis que el D suprimimoslo en muchas ocasiones, falando en Asturias, y bueno, veis que por lo menos las primeras preguntas eran en torno a ello, Entonces vamos a ver la primera, por ejemplo. Preguntábamos Yuci, porque este ejercicio fízulo ella, la forma correcta de escribir a la vera de el río hay una corte. Acordáis que corte, aquí no estamos hablando de reyes, sino que es un sinónimo de cuadra, en asturiano. No estamos hablando de, sabéis, bueno, habrá alguna corte al lado de un río, pero bueno. Digo de lesotres, de los reyes. La correcta y era la segunda, bien. La segunda, o sea, la encarnada y la naranja son correctas. ¿Qué quiere decir? Que hay esta doble opción, de suprimirlo o de no. Vamos a ver después cuáles son esas circunstancias en las que se puede quitar, Pero bueno, espero que esto lo habéis acertado los más de ellos, Vamos a la segunda, que también era a cuenta de esto. Pañó todos los arbellos la huerta. Veis que aquí quitas el D, pero queda rarino, No sería correcto decirlo así. De hecho, nadie lo dice así.
pañó todos los arbellos de la huerta, sería la manera corriente de dicilo. Y un de los contextos no es que no se contempla esa pérdida de el de. Y si vamos al tercero, tenemos la casa de los meus primos de Colombres y Indiana. ¿Qué oración ya correcta de todas ellas? La casa de los meus primos de Colombres y Indiana, veis que esa no puede ser, ¿por qué? Porque da lugar a un equívoco. Parece que Colombres y el nombre de los primos, en cuenta del nombre del pueblo. La segunda, la casa de mios primos Colombres y Indiana, aquí afecta a otra cosa, al posesivo. Sabéis que el posesivo en asturiano siempre, quitando en ellos contextos como en los rangos familiares cercanos, mi abuela, mi papá, mi mamá, siempre lleva artículo, el posesivo asturiano. Por tanto, y incorrecta en cuanto es que la manera normal de decirlo sería poniendo el artículo al posesivo, la casa de los míos primos, porque esto no entra, los primos no entren dentro de este rango de familiares cercanos. Y luego la casa los míos primos de Colombres y Indiana sería la correcta. Aquí suprímese la de en la primera parte de la oración, la casa los míos primos. Aquí veis que vos suena guapo, que suena correcto. Y sería esa la correcta. ¿Por qué? ¿En qué contextos vamos a decir las normas ortográficas? ¿En qué contexto se pierde ese de, esa preposición de? Vamos a ver lo que nos ponen las normas ortográficas de la academia en cuanto a este tema. Supresión de la preposición de. Y bueno, hay unas estas circunstancias donde en asturiano pueden aparecer construcciones en que la preposición de puede ponerse o no. Acordáis, esto es siempre una cosa opcional, aunque lleve la que en la fala, lo más corriente y es que desaparezca, o es muy frecuente, vamos a decir. En sin que cambie el sentido de la frase. No cambia porque no es necesaria esa preposición de para que se comprenda la relación que existe entre los dos términos, ¿no? Por eso, casa Antón, fui a casa, por ejemplo, y es muy típico, por ejemplo, fui a casa Antón, fui a casa de mi colega, etcétera. Chaqueta pana, lleva una chaqueta pana, saco patates, vale, son contextos en los que muy normalmente se pierde esa de. ¿Por qué se pierde? Vamos a fijaros, ponlo un poco más arriba, la verdad que no está muy bien ordenado aquí, porque la circunstancia principal que fai que este de se pierda sería este. Uy. Vaya, aquí parece que corté un cachín. Bueno, la circunstancia principal, y esta la que vos bien aquí, la última, en el 383. La preposición de puede ser de escribirse cuando y precede vocal. Solo cuando y precede vocal. Si vos te das cuenta, uno de los ejemplos anteriores que poníamos en las frases acababan en consonante. Por eso escribiríamos la casa al cura, la casa a los cures, la casa al amo, en todos los casos la casa acaba en vocal, escribiríamoslo sin de, podríamos escribirlo sin de. Pero si en cuenta de ello usáramos el plural, les cases, que ya acaba en una S, en una consonante, pues sería imposible. Les cases cura no sería posible, decirlo. Porque, bueno, esto es un fenómeno de fonética sintáctica, vamos a decir. Ese es des, en realidad ahí lo que se pierde, y el AD, y con ella pierdese la vocal, nada más se pierden cuando van entre vocales. Sabéis que hay una posición muy débil, la D y una consonante muy débil, que cuando va entre vocales piérdese con mucha facilidad en la fala y, bueno, a través de la evolución histórica. Bien. ¿Qué pasa? Que no siempre se puede suprimir. Como veíamos en el caso de los míos primos Colombres, bueno, aquí también acababa en consonante, pero no siempre se puede suprimir esa D. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede darse ambigüedad una frase, como veis aquí arriba, o puede hacerse difícil la compresión, o la supresión de D puede que se... bueno, no, lo último. Vale. Gusta ellos mucho decir en la academia esto de parafitada en la fala. Pero bueno, esta supresión de D fais en los casos en los que se usa normalmente. Y es una de las cosas que a pesar de la castellanización, este rasgo tiene mucha vitalidad. Por lo tanto, bueno, podéis usarlo y una cosa opcional, optativa, pero si queréis espellar, por ejemplo,
reflejar la fala oral, la supresión de este ID, pues quedaría muy bien. Y bueno, falando usámoslo mucho y escribiendo, pues lo dicho, podemos usarlo o no. Bien, seguimos con la siguiente cuestión que os planteaba. Y aquí, bueno, tenía que ver ya con lo que estábamos viendo el otro día, con la cuestión del per y por. ¿Cuál es la forma correcta? Aquí tenemos dos posibilidades, o sea, dos cuestiones, en un primer per por y un segundo per por. Arrodio per riba. Ese riba y es claramente espacial, por lo tanto usaríamos el per, que ya os decía que afectaba al espacio. Y en la segunda ocasión, y un por consecutivo. No hay de ninguno de los contextos en los cuales es el per, usamos el per, que acordáis, pues era tiempo, espacio, medio, per internet, per correo, y también distributivo. Tocaron a 20 euros per barba. Siempre os pongo el mismo ejemplo, pero no hay muchos ejemplos de ese caso. Bien. Y seguimos con el por y per. Solo una de ellas estaba bien escrita y era esa segunda, la que está en azul. Por más que digo, anecia peres y camín. Por más que digo, no entraría dentro de esos casos, no hay ni temporal, ni espacial, ni de medio, ni distributivo. Pero el segundo sí, al falar de camín, peres y camín, aunque sea un camín abstracto, no sea un camín real, sí que tiene ese sentido espacial y usamos el per. Vamos a el siguiente. Y bueno, esto ya era un poco repaso de lo que ya veíamos en las primeras clases de la apostrofación. Cuando apostrofaba la preposición pa. Y era nada más, no era como otro tipo de palabras que apostrofen, que son les más, pero acordáis que pa y la, el artículo femenino, nada más apostrofen cuando ellos siguen palabras que es comiencen, que entamen per a o por h muda a, que viene a ser lo mismo. Bueno, esto espero que ya lo supierais, que esta lo tuvierais bien toes. Bien, este otro era para que vos decataréis de otro uso o otro sentido que tiene con mucha frecuencia en asturiano la preposición es contra o contra, que lle hacia o cerca, na zona de. En este caso sería vivo cerca de Candás. Si digo vivo contra o es contra Candás, sería equivalente a decir que vivo en esa dirección, en esa cercanía. Vamos a la siguiente, y también esta afectaba a lo que vimos de per y por. El branu y es un espacio temporal, con lo cual la forma correcta sería decir pel branu, haciendo la contracción con el artículo masculino, con lo cual pel branu sería la opción correcta, y por miruéndanos, a por miruéndanos, en ese caso no entra dentro de ninguna de esos usos que estábamos viendo de el per. Esto tiene que ver, bueno, con otro que os decía muy per arriba el otro día, que era que había una variante de ante, que ante, igual que en castellano, y del entre de, que era ente, con lo cual entemecíase también con el significado de otra preposición, de la que sería equivalente al castellano entre, pero eso marcábamoslo con una tilde, si lo escribimos con tilde, con acento, ente es sinónimo de ante, por lo tanto, bueno, la primera opción y era la correcta. Estaba delante de la iglesia y el Camposanto. Y ya para terminar, bueno, y era también para que recordarais esa preposición so, que significaba debajo de, y que hay una preposición que además fai contracción cuando va con el artículo masculino, como y en este caso. Sol orru y debajo lorru. Espero que vos haya salido bien. A la mayoría salió bastante bien. Y vamos ya, bien, viendo esto, vamos diría un poco con lo que va a ser el núcleo temático de la clase, que es el asturiano occidental. Vamos a ver primero
voy a quitaros esto. Vamos a ver primero dónde se fala y qué variantes hay. Primeramente, los rasgos generales del asturiano occidental. Digo asturionés aquí porque la mayoría de las variedades de fala que se dan al sur del Cordal pertenecen a esta rama occidental, por muchos de estos rasgos lingüísticos que vamos a ver. Lo que me centro aquí en lo que se diferencia del asturiano central, en el que yo vos falo y en el que más o menos está basado el estándar. Principalmente, y estos son cosas que se dan prácticamente en todo el territorio, que voy a poneros también el territorio, vamos a verlo aquí en el mapina, voy a bajámoslo un poco. Bien, pero veis cómo, bueno, llamámoslo occidental, pero realmente empieza, lo que el área lingüística occidental, empieza bastante cerca de Ubieu, que ya lo consideramos central en Asturias. Eso es que Grau, Proaza, concellos que en el mapa queden bastante céntricos, ya pertenecen lingüísticamente al occidental. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienen estos rasgos comunes que veis arriba. Y primeramente la conservación de unos diptongos descendientes, que vienen de ciertas palabras del latín que tenían un diptongo, por ejemplo, en este caso el diptongo ai o au, perdón, au y ai. Esos serían los diptongos que estaba viendo en los dos ejemplos. En los cuales, bueno, el asturiano central monoptongó también igual que en castellano, y quedaron con una forma con una sola vocal, y el asturiano occidental conserva una serie de diptongos descendientes, que llamamos descendientes porque el primer elemento y una vocal abierta, y el segundo una vocal cerrada, con lo cual digamos que desciende en el grado de abertura, y eso fai que palabras frente a palabras como lloreu, que es en el centro de Asturias, la planta, el laurel en castellán, que viene de una palabra latina que era lauretum, veis que tiene este diptongo au, pues el asturiano occidental mantiene un paso anterior en la evolución que se da en asturiano central, que es la conservación de ese diptongo. Y una palabra como que viene de lauretum, ¿no? Que en asturiano central se dice lloreu, esa planta que, por ejemplo, se saca en ramos, en asturiano occidental sería lloureu. Y de una palabra, bueno, que no es latina, y es más bien germánica, bueno, y es prerromana, pero adaptóla al latín, pero de una palabra baica, que era el origen de la nuestra actual Vega, tierras al lado de un río Llanes, que da Vega, en asturiano occidental conserva ese diptongo veiga. Bueno, consérvanse ese tipo de diptongos, ou y ei, en el asturiano occidental. Eso es una de las cosas más características de esa fala. Si vos dais cuenta, también les tienen el gallego, y un rasgo que comparte con el gallego, pero y un rasgo propio también del asturiano occidental. Y sabéis que a la gente de esa parte molesta y mucho que ellos digan que falen gallego, porque realmente hay una variedad asturionesa y nada más comparte rasgos con el gallego, como un asturiano central también compartimos otros rasgos con el gallego, ¿no? Lógicamente somos lenguas que estamos aliados unos de otros y que compartimos rasgos, y cuanto más cercanía, pues más rasgos se comparten, y es totalmente normal y corriente. Otro de esos rasgos, frente al asturiano central, pero también compartido con el asturiano oriental más extremo, de Llanes, Cabrales, etc., y que ya no hay plurales en es, que son particulares del estándar y del asturiano central, sino que los plurales ya son en as. Las chatas, las casas, podrían decirte, per toda esta parte. Otro de estos rasgos propios del asturiano occidental, pero que no es exclusivo y ni afecta a todo el asturiano occidental, pero a casi todo, sería lo que llamamos chevaqueira. Este sonido que no es exactamente igual a una che y que aparece en todos los contextos, no es que hay una eye en el resto del asturiano. Ya sabéis que yo soy yeísta y no pronuncio eye bien, pero bueno, pensamos en los símbolos gráficos, en los grafemas, la eye. Con lo cual, cuando nosotros decimos portiella en el centro, aparte que hay ese cierre de vocales propio del occidente, que es muy típico, ellos dirían en el occidente portiecha. En cuenta de yabrar, que diríamos para el centro, en el occidente diríase chabrar. Esto afecta a todo el asturiano occidental, quitando a la zona de la cuenca baja de Nalón. Quiero decir, a lo que veis en el mapa, esa zona de
Pravia, Grau y Proaza, aí funcionaría un pouco a la manera central, habría tamén esa I, non hai Chavaqueira. Pero, sin embargo, para Chena, por eso decimos Chena, y para ayer, para el Alto Ayer, sí que se da ese sonido, Fadría un mapa un pouco distinto. Por lo tanto, tampouco hai un rasgo exclusivo del occidental. Y luego otro y eso sí que es como un atoldominio del asturiano occidental, sería esta conjunción ya, en cuenta del I que usamos nosotros, que si vos acordáis era la causa por la que usábamos el ya, y pusimoslo con tilde, vale, la conjunción ya sin tilde. ¿Qué estaría yo pensando? Bueno, esa conjunción ya que diría sin tilde, ahí está mal, voy a quitaroslo ya, es que ya me da mal verlo. Esta conjunción ya en cuenta cuando nosotros usamos I, vamos a verlo en los textos. Viendo ya el mapa, pues bueno, vemos que el asturiano occidental también, dentro de la variabilidad, toda la riqueza que tenemos de variantes de asturiano, divídese en 10 partes, en 10 zonas, en base en 4 zonas, más bien, Bueno, luego la parte de Yeón para abajo, pues bueno, ya más compleja, hay más grado de castellanización, etcétera, Pero si vos fijáis, en esta zona de aquí, de arriba, lo que abarca Asturias y justo la zona inmediatamente inferior del cordal, pues tenemoslo en 4 colores, Pusevoslo en colorado palabras por los que podemos ver los rasgos lingüísticos nos que se diferencian. Uno de ellos es el resultado de ciertos grupos consonánticos del latín que en el centro de Asturias y también en castellano dieron la che, la che no la chavaqueira, sino la che normal que conocemos. Por ejemplo, en palabras como nueche o cuchu, por ejemplo. En ese tipo de palabras, pues también el asturiano occidental conserva un estado anterior evolutivo que es también el mismo que conserva el gallego, que es nueite. Esto dase nada más en la parte que pega con Galicia. Veis que para la parte que está en color más oscuro, caracterízase porque se dice nueite y por otro lado muller. Y también en la parte de más a la izquierda, más al occidente, pero al sur dice nueite, veislo en colorado, y mucher. Aquí hay otro rasgo que, vamos a ver, entra en 2 factores, pero un yao. Cuando en asturiano central o en castellano hay una che, hay los tones más occidentales del asturiano, los que más pegan con Galicia, tienen ese diptongo descendiente ei, por eso nueche y nueitu, y cuchu, bueno, ahí no, tienen una u en cuenta tienen una it en cuenta del h, y por eso cuchu, por ejemplo, se diría cuitu, y por eso mucho se dice muitu. Eso sería propio de esa zona más occidental. Y en la parte sur, lo que se da y otro fenómeno bastante particular que se da también en el norte de León. Hoy vamos a ver las variedades que se dan, o sea, vamos a ver esa variedad precisamente. No es que también en los resultados, ciertos resultados del latín que en el asturiano central dan una ye, por ejemplo, en muller, ahí también lo palatalicen, y dicen mucher. Y en cuenta de fillo dicen fichu. Vamos a verlo en los textos, güey. Eso pasa nada más en la parte sur del occidente, en el famoso y guapo suroccidente, y en la parte norte también de Ión, del occidente de Ión. Y luego hay otra zona que sería esa zona de la Mariña, que hay una zona que que abarcaría los concilios de Pravia, Grau y Proaza, los cuales se diría nueche, más a la manera central, y muller. O sea, respecto a estos 2 rasgos, estas variedades de esta zona serían iguales funcionarían igual que el asturiano central. Bien. Dicho esto, y para que entendáis mejor un texto que vamos a ver, o los textos que vamos a ver, güey, pertenecen a esta parte que sería el de nueite y mucher. Por eso, cuando escuchéis ahora de ellas palabras que a lo mejor no les reconocáis de mano, tenéis que remitiros a esto. Si veis que hay una che o hay un diptongo, hay una IT, probablemente pues tengan esos equivalentes en asturiano central, con una che y con una y.
Entonces, lo que vos voy a poner, si vos acordáis las historias que vimos el otro día, préstame, porque son esas historias, a mí recuérdame mucho a Bernabé, del que se fala mucho en el Centro Oriente, que era una especie, bueno, y son como pequeños Robin Hoods que tenemos en la tradición asturiana, que son personajes que encarnan esa figura un poco del bandolero bueno y aventurero, del que se cuentan historias que al final mece la leyenda con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, seleccioné del Atlas Lingüístico de la Lengua Asturiana un documento que se refiere a historias de un cierto Chaurilo, y era una especie, pues sí, alguien que huía, que afuxía de la justicia y era bastante fino. Entonces, ponemos un audio y primeramente vosotros, como el otro día que vos lo puse también, tendríais que buscar 10 palabras dentro de ese audio, o sea que ponéis una lista, tenéis boli y papel, una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y tenéis que buscarme en el texto esas palabras que falten. Voy a poneros el audio primeramente y voy a poneroslo con el texto también, porque bueno, si no estáis familiarizados con la fala occidental, pues igual vos podría costar de qué. Espera ahí que lo busque. Audio. Vale. Vale, vamos con el texto, quito vos el mapina y bueno, esto es un texto que sería de Somiedo, del pueblo de Veigas. Está contado en el 97, pero bueno, de aquella era una persona relativamente moza, veis que de 40 años. Y la grabación, bueno, está feita por Nacio Reguilón, que es un paisano que estudió mucho la fala de esa zona. Y bueno, documentó mucho de la fala y de las historias tradicionales de leyendas y cultura de esa zona. Entonces, veis lo que vos quité de algunas palabras y vos puse los numerinos en colorado, son los que tenéis que buscar. Voy a poneros entonces el audio. Y a ver lo que pillamos. Vamos con ello. Si tenéis algún problema o no se escucha bien o algo, avisáis. Historias del Chaurilo. Atlas sonoro de la lengua asturiana en Veigas, Somiedo. Coño, Chaurilo... Sí, Coño, Chaurilo... Sí, y es de ese que cuentan muchas historias de que cuando la guerra... Morreu, lo tuvieron unas cuantas veces. Pero escapóse, chevou desde Teberga Somiedo 40 y no sé qué guardias. ¿Qué te parece? Con él. A él agarraron un Teberga. ¿Y aquí fueron tantos porque tenían sin miedo o qué? No, porque se dijo que sabía de una cueva que tenía otros 4 colegas allí en la cueva. Y aunque, por suerte, aquel día que robaron una huecha que la estaban comiendo. Chevoulos todo por ahí por el monte porque decía que tenía miedo por camino a contar a alguien, de noite. Bueno, dijo que ya se podía escapar por el cogoche al micho y a Piedras, pero tenía miedo que como eran tantos, un tiro al aire, se podía dar. Y esa cueva existe, ya está debajo de Bicharín. Y había un pontegacho, la cayera, quedaron las vigas, la mitad cayeron para el río con pasar, por las vigas. Llegaron a entrar a la cueva y querían entrar con él. No, que si nos siente más, escapan, hombre. O empiezan a tiros. Dejadme a mí una carabina, no sé qué te explique. Avisárnoslo de que soy cojones, esa no sé qué. Entró por la cueva, salió por otro lado, tiene otra salida. Cuando pegaron el primer tiro, ya estaba tomando una zapica que robara la piuca, enfrente de la salida para la después cuando marcharon, me dieron una hostia, todo muchachos. Si os escapases a la Guardia Civil, de estar entre dos escapases. Una vez de Bicharín, baixar a la baraña con outro, estaban esperando una así. Puxoches el caballo así, a los 5 caballos contra los guardias, pega a los altos y hasta luego. Tiras para la río
los otros a la arriba abaixo, estaba metido baixo lanzado, ves que nos lanzados se pongan chata, o agua abierta, y abaixo se llueve, así estaba metido. Y otra vez en Vegas, entran los guardias por la puerta, me acuerdo yo cómo estaba que esa casa la hecha, que la mano, estaba la puerta aquí estaba todo en andar, y aquí estaba la cocinacha, de chale. Y aquí estaba el forno, y aquí al forno quería un pachar, saltó. Para arriba del forno, el forno para el pachar, más poco. Tiras para allá con también, metes en un tuero vacío, y a los guardias apoyados al tuero. ¿Dónde se tiras, hijo puto? Ahí metido dentro del tuero. Otra vez en que las llueves. Iba escapado y estaban esperando. Hoy, yo con eso, claro, se quedó. Buenos días. Oye, ganas por aquí tan temprano. Estamos esperando un show. Pues espera que está el vinito, vuelvo yo todos los días. Bueno, es que yo quedaba con la boca abierta. El chaval pagaba muchas que no fallé. A cuenta de euros robaban muchos y eran las lenguas. Bueno, más aventureros, que vos sale en la foto y el informante, supongo. Y así tal como vos salen en la trasonora de la Yumba asturiana. Pero hay que vos ponga el chat, que llevo un cachín sin bebos. Bueno, ¿pillasteis de qué? Hombre, estamos 14, hay más gente. Hay un eco raro ahora, bueno. Buenas, Chris. Urgencia al dentista, vaya, eso ya es lo más doloroso seguramente de todo. Pues alegra usted de tenerte aquí, Chris. Bien, solo una, bueno, a ver, y es que conocemos tan poco el occidente, que no nos entra bien. Voy ponémoslo otra vez. Bueno, veis más o menos de qué va la historia, ¿no? Son varias ocasiones nos que él no se especifica bien si es un fugado político o bueno, sí, yo creo que aquí más o menos dice que es un fugado político. Pues el eco igual y es de la grabación, porque esperáis un momento a ver si tengo puesto otro audio igual. No, igual ya hay la propia grabación que vos bien así, o sea, un eco como que se escuchaba dos veces. Raro. Porque tengo, bueno, ponémoslo otra vez a ver, Pero bueno, veis más o menos el sentido general de qué está falando y demás, Está falando, bueno, primeramente, bueno, después lo vamos a mirar cachu por cachu. Pero bueno, voy a daros otra oportunidad para que rellenéis las palabras que falten. Entonces, vamos otra vez con las historias del Chaurilo. Gran personaje somedán. Sí, y es de ese que cuentan muchas historias de que cuando la guerra... Morreu, lo tuvieron unas cuantas veces. Pero escapóse, chegou desde Teberga asumiendo 40 y no sé qué guardias. ¿Qué te parece? Con él. A él agarraron en Teberga. ¿Y aquí fueron tantos porque tenían sin miedo o qué? No, porque se dijo que sabía de una cueva que tenía otros 4 colegas allí en la cueva. Y a que, por suerte, aquel día que robaron una huicha que la estaban comiendo. Chegou todo por aí por el monte porque decía que tenía miedo por camino a encontrar a alguien, de noite. Bueno, dicho que ya se podía escapar por el cogoche al micho y a Pieraxoves, pero tenía miedo que como eran tantos, un tiro al aire, se podía dar. Y esa cueva existe, está debaixo de Bicharín. Y había un pontegacho, y a cayera quedaron las vigas, la mitad cayeron para el río con pasar. Las vigas. Llegaron a entrar a la cueva y querían entrar con él. No, que si nos siente más, escapan, ¿no? O empiezan a tiros. Dejando a mí una carabina, no sé qué chespide. Para avisarlos yo de que soy yo. Los cojones, esa no sabía. Entró por la boca de la cueva, salió por otro lado, tiene otra salida. Cuando pegaron el primer tiro, ya estaban tomando una zapica gente que robara a la piuca, enfrente de la semana para arriba. Después cuando marcharon, me que iban de una hostia, todos muchados. Si os escapases a la Guardia Civil, estar entre dos y escapases. Una vez en Bicharín, baixada la braña con otro, estaban esperando así en la esquina. Puxoches el caballo así, al círculo caballo contra los guardias,
pega los saltos y hasta luego. Tírase para la vera al río, los otros a la vera al río arriba y abajo ya. Estaba metido debajo avanzado, ves que nos avanzados se pone una chata, el agua abierta, y abajo es un suelo, así estaba metido. Y otra vez en Vegas, entran los guardias por la puerta, me acuerdo yo cómo tenía que sacarse aquí, sacar la larga, estaba la puerta aquí estaba todo en andar, y aquí está la cocinacha, de chale. Y aquí estaba el forno, y encima del forno el buquero para echar, saltó, para encima del forno, el forno para echar, y toma poco. Tiras para la vera arriba también, metes en un tuero vacío y a los guardias apoyados al tuero. ¿Dónde se metirás, hijo puta? Me he metido dentro del tuero, Otra vez en Piedrallueves. Iba escapado y estaban esperándome. Coño. Yo con ellos, claro, escopedón. Buenos días. Oye, ¿qué hacen por aquí tan temprano? Estamos esperando el Chaurilo. Dicen, pues esperad que tal venir, que vuelvo yo todos los días. Bueno, es que yo quedando con la boca abierta. El Chaurilo pagaba muchas que no falla. A cuenta de él robaban muchos y eran las lenguas. Bien, espero que agarraréis alguna más. Vamos a mirar un poco el testín. Bueno, ya veis que a este no había manera de agarrarlo, En 3 ocasiones la Guardia Civil lo tuvo a punto y escapó el estrés. Y más cabrá. Porque, bueno, parece que no se conoce que lo hayan agarrado nunca, Y son esas historias de que hay muchas, Todavía el último mito de ese tipo, si os das cuenta, fue Tomasín. Tomasín acabó siendo, si vos acordáis del caso, acabó siendo un icono popular, y sobre todo esta cosa, yo creo que a la gente fascina y mucho eso de andar fugado por el monte y que no te agarren, Entonces, una idea así muy romántica. Entonces, bien, vamos a ver un poco este primer cachín, este que vos sale ahora el texto ahí que podéis ver. Tenemos ya 4 palabrines. ¿Cuáles tenéis, si me lo podéis poner en el chat, los palabrines que agarrasteis o los que los agarraréis, 1, 2, 3 y 4, ¿qué tenéis escrito? A ver qué me decís, Perey. Espero, Nerea, tú que ya eso me dan a que hayas entendido les más de ellos, Ajá, bien, y pones... Bien, llegó, ¿veis? Ya si nunca escucharais la che, ya veis que no suena igual que una che corriente, y ya veis que este texto, otra cosa no habrá, pero ches vaqueiris hay un montón. Sí, sería chebou, sería la forma del verbo, chebou desde Teberga a Somiedo 40 y no sé qué guardias. Muy bien, Ángel, muy bien escuchado. Pues mira, prácticamente, porque sería nueite más bien, ahí más o menos dice un diptongo, pero bueno, sería más o menos como nos ponga Ángel, Oubeicha, Oubeicha sería la forma, vamos a poner el texto completo, para que veáis. Sería, ¿veis cómo va? Aquel día robaran, bueno, primero, chebou desde Teberga Somido 40 y no sé qué guardias. Luego sería Ubeicha, tal como lo dice. Ya veis, esto que os decía yo, este rasgo, que cuando en el resto del asturiano decimos Obeia, con esa Y, aquí tienen una che. Pero una che normal, frente a la otra che vaqueira que aparece en otras palabras, que veis en otros contextos. Tenemos per otro lado ese puntigachu. ¿Qué será ese puntigachu? Vale, y la otra y era nueite. Nueite y puntigachu. Yo creo que, bueno, de este es, bueno, conociendo Obeia, pues bueno, conociendo que Obeicha hay una variante de Obeia, no tenemos problema. Pero bueno, tenemos ese pontigu, pontigachu, ¿qué será? ¿Cómo sería en el centro? Pontigayu, con lo cual aquí, ¿qué estaríamos usando?
estaríamos usando pontigallo, vamos con esa palabra, en realidad es un derivado de, ponémoslo aquí, la definición de pontigu, que es sobre todo, yo creo que eso ya lo que se refiere en este cacho y es a una ponte pequeña y ruina, pero aparte de ser pequeña y ruina todavía, y añaden este sufixo, el ayu, esto, bueno, esto saquémoslo de la lista de sufixos de las normas ortográficas y veis que ayu, que está ahí marcado, y un sufixo despectivo y aparece en muchas palabras, de baba, babayu, de simple, simplayu, de mazcar, también mazcayu, patayu, que es también un poco lo mismo, que viene de pata en este caso. Bien, y un sufixo despectivo, corriente o común a todo el asturiano, lo que pasa que en esta zona, claro, y es despectivo. Entonces en esta zona pronunciaríase achu, en cuenta de ayu, por ese rasgo que vos digo. Y también, bueno, achu también incluso funciona en asturiano central, pero no es tan corriente. Yo creo que aquí estamos hablando de este ayu igual que babayu o simplayu. Y bueno, sería una ponte pequeña y ruina, que además estaba desfecha, como vos dicen en el texto. Bien, quitando aquí ya este tipo antiguo. Y vamos a mirar entonces en el resto del texto, a ver qué tenéis. Bien, un poco más allá, pues bueno, tenemos el resto, casi prácticamente. ¿Cuáles son los otros que tenéis? La 10 numbosal, vale. ¿Qué más tenéis? En la 5, la 6 y la 7, por ejemplo. A ver si apuntasteis la que per ahí. Cheiti, fijáis vos ese cheiti, ¿qué puede ser? No tenéis nada aquí. Cuando pegaron el primer tiro, ya estaba él tomando una cheiti. Ese cheiti, zapica, sí. Sí, No, si aquí, aparte hay un retardo desde que yo falo hasta que vos llega a vosotros, Ese cheiti, sería yeche. Ya lo veis que gallo, después de dejar a los guardias civiles na cueva, pues nada, bajó tranquilamente al chigre y pidió un vaso o una zapica cheite, que será una... Bien, zapico sería otro. Entonces en ese primero 5 estaba tomando una zapica. ¿Acordáis vos? Una guapa palabra que ya más veces salió en clase, que sería esto, una charra, zapica, y una charra de madera o de lata que se emplea para echar líquidos o para catar, o sea, lo que la define principalmente y que es de madera, charra de madera o de lata llena de daqueo, o una cantidad, o sea, también se llama una zapica a la cantidad que lleva dentro, aparte de al continente, vale. Pues sí, mochaos, claro, pillólo la somedana, los demás igual dicen mochao, mochao, pues también por eso mismo que vos decía, moyau sería igual, moyaos sería igual a mochaos en esa parte. No os contesto, no es que en el asturiano central hay una y, ahí tienen una che. En esta parte de Somiedo y también en la parte de Berga, Cangas y también para el Altusil y el Chaciana.
Peme que iban de una hostia todos mochaos, o sea, viven mollaos, ¿no? Porque llovía aquel día. Las 7 efectivamente, y era el focicu, vamos a ver cuál era el resultado. Voy. Sabéis, no tengo un montón de pantallas aquí y no siempre me deja mover la que yo quiero. Pero hay un momento, ahora. Vale. Vemos ahí, Zapica Cheiti, que robaran a Piuca enfrente a la chamera para arriba. Veme que iban una hostia, todos muchaos, También hay sí cierre de las vocales, pero sería equivalente a mollaos. Esperando en una esquina, punso y es el caballo así, el fucicul caballo, eso yo creo que se entendía bien, además la palabra quitando del cierre de la vocal y igual que en el resto del asturiano. Y luego tenemos banzao, bueno, vamos por partes. Banzao, yo creo que nadie me lo dijisteis, nadie lo pilló. Bien. Yendo a este fragmento, vamos a ir a este cachín, el párrafo que vos pongo arriba. Bien, cuando dició, escapabas eches a la Guardia Civil, tar entre dos y escapabas eches. Una vez en Bicharín, baixaba de la braña con outro y estaban esperándolo a chino una esquina. Puso ches el caballo así, el fucico, el caballo, contra los guardias, pega dos saltos y hasta luego. Tírase para ver el río, los outros a ver el río arriba y abaixo, y ataba metido debaixo el banzao, estaba metido debaixo el banzao. Non ves que nos banzaos se pone una chata, el agua vierte y adebaixo non chueve. Bueno, aquí tendríamos que conocer estos dos palabras para ver un poco lo que pasó. Banzao, vamos a ver lo que lle, no sé si de algún conoce la palabra banzao, pero sí que se tiene usado y también a nivel más general. Yo acuérdome cuando hubo la protesta contra un embalse que se quería hacer en Caliao, en Casu, y la campaña toda fechos en asturiano, y sí que se falaba de la campaña contra el banzao. El banzao sería esta construcción que se fa en un río, en un reguero, para desviar el agua o para embalsarlo. Sería como un embalse, una presa. Sería una palabra para presa, otra palabra que tenemos para ello, y es presa. O bueno, también la cantidad de aquel lo mismo, abarca la palabra, como pasaba con la zapica, abarca tanto el continente a veces como el contenido, ¿no? Cantidad de aquel que lleva una construcción que se fue en un río, en un reguero de agua para desviar el agua. Por lo tanto, aquí lo que se fue a esconder fue al embalse. Si vamos a ello, escapábase y estaban esperando en una esquina, bla, 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 tiróse para ver el río. Los otros a la ver el río arriba y abajo, y estaba metido debajo el banzao, debajo el embalse, la presa, non ves que nos banzaos se pone una chata, el agua vierte y adebaixo non chueve. ¿Qué es esa chata también? Que también tenemos la palabra en asturiano central, yata, y vais a ver que principalmente se usa, también os lo pongo aquí. Ay, porque no me deja seleccionarlo. Perdón, puse vos lata, no chata. Chata, aquí. ¿Veis, que guiata llámase a un palo o madero llargo o una pieza llarga de madera, pero donde se sonaba el sugo? Bueno, principalmente refiere, si veis todas las definiciones, madero, pedazo de madera para el fuego, bueno, úsase para palos o maderos largos. Aquí supónse que tenían uno por el que baixaba el agua y escondióse debajo de ese madero. Pero bueno, esa yata es una palabra que también se usa en el centro y que se usa para determinados maderos y palos. Palo largo y afitado en suelo alrededor del que se fa la facina, o en la vara hierba, o sea, ya úsase para los que se pueden usar, por ejemplo, para un cierre de una finca, etcétera. Eso es lo que lleva una yata, una estaca, pero algunos ya os podía llamarse también. Bien. Bueno, está allí de las palabras que vos tenía preparado también para explicarlo, porque bueno, cuando vos falaba en asturiano generalmente sabéis que las palabras que en castellano o que en latín también tenían una L inicial, lo normal es que se palatalicen, que esto sea una EY.
vamos a decir, y que, digamos, yoku, yabrar, yabor, yabiegu, etcétera. Pero sí que hai delles palabras que igual, porque entraron posteriormente, nos cuales sí que se dicen con una L inicial. Esto vale para cultismos y de fecho el diccionario de la Academia permite tanto, por ejemplo, decir lógica como yóxica. De fecho incluso recomienda un poco lógica para estas palabras que son más modernas o científicas, que entraron más tarde en la lengua, pero en las palabras que son tradicionales, que van evolucionando desde el latín hasta el asturiano, lo corriente es que cuando había una L inicial en latín, tengamos una E en asturiano. Bueno, yata es una de esas palabras, pero también hay una palabra como lata, que siempre es con una sola L. Por eso hay que distinguir entre esta yata, que es tipalo, y la lata, que es como se llama, pues al material formado de fuella delgado de acero, o al recipiente o cacío hecho con una pieza de fuella delgado de acero, etc. La lata, el material. Entonces hay que tener en cuenta esto, que es de las palabras que siempre explicamos, que en las que es importante escribirlas con L o con EI. Esto pasa también en otro par de palabras, pasa con lata y con yata, la lata del material metálico, vamos a decir, y la yata de madera, y pasa también con dos adjetivos que son distintos y que son lento y yento. Usamos lento cuando ponemos con una L inicial. Cuando lo usamos con una L inicial siempre se refiere a que emplea mucho tiempo para hacer daqueo, para desendolcarse, desarrollarse, lo que tiene que ver con hacer las cosas despacio, lento, ¿no? Pero sin embargo también tenemos otro adjetivo con EIE, que no es el mismo y tiene unos orígenes distintos, que significa húmedo, que principalmente es sinónimo de húmedo. Veis un poco cómo os lo define el diccionario de la Academia. Bien, esto respecto a la escritura de L y de EIE. Vale, vamos a seguir viendo el texto. Ahora estamos viendo ya el... Vale. No me deja seleccionarlo. A ver. En Vegas entraban los guardias por la puerta, que me acuerdo yo cómo estaba aquella casa de aquella, que ahora arreglaronla. Estaba la puerta aquí y aquí estaba todo a un andare. Fixáis en esa expresión, a un andare. Esto tiene varias acepciones también. Si vos la encuentro, vamos a andar. Fixáis lo que os tengo subrayado. A un andar. La misma planta en el mismo piso o en sin tabicar una casa o piso. Yo creo que aquí se refiere a la segunda acepción, en sin tabicar una casa. Quiero decir que entró a la casa y la casa no tenía tabiques ni nada, y era una casa de estas antiguas, es que únicamente había la cucinacha. Otra vez atopamos este sufijo despectivo, la cucinalla, la cocina de mala calidad o una provetalla cocina de chare. Bueno, chare, ¿sabéis lo que es? Sería el chare, este chare, que creo que no lo pillasteis nadie, sería el yar. El yar que usamos para el centro de Asturias. Ponémoslo aquí. Yar, la cocina antigua, que ya era nada más la puerta colgando y sitio para hacer fuego en suelo. Vale. Es que no me deja seleccionar. Está muy complicado, tengo demasiados documentos aquí. Y cada vez que pincho uno, sáltame otro. Ahora, vale. Y ahí estaba el forno y encima del forno el buqueirul pachar. Chare y moitas. Bien, y eran los que quedaban. Bueno, el buqueirul pachar. Acordis con lo que estamos diciendo. Si tenemos una che aquí, en muchas ocasiones que vamos a tener en el centro de Asturias, una Y, que sería el pachar, el payar, la tená, que decimos en el centro de Asturias. Entonces metióse por el buqueiro, este furaquín que había para pasar la herba para el pachar,
saltó para arriba del forno para pachar y a tomar por culo. Vale, escapó otra vez. Y lo último, bueno, la última palabra que os pedía, y era en el último párrafo que veis aquí, el Chaurilo pagaba muitas que non faía. Pues esto tiene que ver también con esto que veíamos de nueite en cuenta de noche, pues en cuenta de munches que diríamos para el centro, muitas diríamos para esta parte. Ya ves que ya es muy particular la fala de esta zona. Vamos a escucharlo otra vez, sabiendo ya lo que dice. A ver si me deja ponerlo para arriba. Vale. Bueno, hoy ponemos la última vez y ya lo escuchamos con todo el espallabre, sabiendo lo que ye todo. Vamos. El Chaurilo, sí, y de ese que cuenta muchas historias de que cuando la guerra... Morreu, detuvieron las otra vez. Pero escapóse, chegou desde Teberga asumiendo 40 y no sé qué guardias. ¿Qué te parece? Con él. A él agarraron un Teberga. ¿Y aquí fueron tantos porque tenían sin miedo o qué? No, porque te dixo que sabía de una cueva que tenía otros 4 colegas allí en la cueva. Y a que, por suerte, aquel día que robara una huecha que la estaban comiendo. Chegoulos todo por aí por monte porque decía que tenía miedo por camino a encontrar a alguien de noite. Bueno, dixo que ya se podía escapar por la cogocha al Micho y a Piedraxoves, pero tenía miedo que como eran tantos, un tiro al aire, se podía dar. Y esa cueva existe, ya está debaixo de Bicharín. Y había un pontegacho, y a cayera quedaron las vigas, la mitad cayeron para el río con pasar, por las vigas. Llegaron a entrar a la cueva y querían entrar con él. No, que si nos siente más, escapan, hombre. O empiezan a tiros. Dejame a mí una carabina, no sé qué te pide. Para avisarlos yo de que soy yo. Los cojones, esa no sabía. Entró por la boca de la cueva, salió por otro lado, tiene otra salida. Cuando pegaron el primer tiro, ya estaba él tomando una zapica chete que robara a la piuca, enfrente de la semana para arriba. Después cuando marcharon, me que iban de una hostia, todos muchados. Si os escapaseches a la Guardia Civil, estaba entre dos y escapases. Una vez en Bicharín, baixada la braña con otro, estaban esperando así en la esquina. Puxoches el caballo así, al ciclo caballo contra los guardias, pega los saltos y hasta luego. Tírase para la vera al río, los otros a la vera al río arriba abaixo ya. Estaba metido debaixo avanzado, ves que nos avanzados se pone una chata, el agua abierta, y abaixo de un suelo, así estaba metido. Y otra vez en Vegas, entran los guardias por la puerta. Me acuerdo yo cómo estaba que esa casa aquí, esa cara larga. Estaba la puerta aquí. Aquí estaba todo en andar. Y aquí está la cocinacha, de chale. Y aquí estaba el forno. Y hacía el forno el buquero para echar. Saltó. Hacía el forno para pachar y toma por culo. Tiras para la arriba también, metes en un tuero vacío y a los guardias apoyados al tuero. ¿Dónde se metías, hijo puta? Y me metió dentro del tuero, Otra vez en Piedraxoves. Iba escapado y estaban esperando. Coño. Yo con ellos, claro, escopedón. Buenos días. Oye, ¿qué hacen por aquí tan temprano? Estamos esperando el Chaurilo. Dice, pues esperad que tal venir, que vuelvo yo todos los días. Era. Bueno, es que yo quedando con la boca abierta, el Chaurilo pagaba muchas que no falla. A cuenta de él robaban muchos y eran las lenguas. Coño, el Chaurilo... Bueno, espera, uy, sí, que me... Y de ese que cuenta muchas historias. Bien, veis también una palabra que vimos la semana pasada, que era tueru, que era el tronco de un árbol, ¿acordáis vos? Pues aquí la veis al natural. Bueno, son estas historias, yo creo que a los asturianos gustan mucho estas historias de fugarse pel monte y que no te agarren. El Chaurilo, pues si era un profesional, Nello, ya veis que en esas 3 ocasiones que cuentan, de una manera muy inteligente y hábil, escapó de los que lo escorrían. Bien, pues vamos a seguir con el asturiano occidental. Vamos a ir ya para la Altusuna o Chaciana o el Altusil, la zona de palacios y demás. Y quería voy a dedicar también una parte porque me parece que fue muy importante para la cultura, para la recuperación de la cultura de esa parte del norte de Lleón, que voy quitamos ya yendo del paisaje al paisanaje.
Tengo muchos escapes superpuestos aquí. Quitamos el chaurilo. Bien, tradición y de la forma de vida de esa parte del norte de Lleón. Ella era de Palacios del Sil. Y una figura importante. Vamos a ver lo que pone la Wikipedia asturiana de Eva González. Bien, nació en 1918 y murió el 25 de abril, podríamos este viernes, este viernes sería el aniversario de la muerte de ella, en 2007 en Lleón. Y una escritora seronda, entemó a escribir de mayor. Vamos a escuchar la historia, güey, contada por una vecina de ella, de cómo ella empezó a escribir, pero empezó a escribir también con Fiu, con González Quevedo, que González Quevedo vive en Asturias y bueno, es secretario de la Academia de la Lengua y siempre fue activo en el movimiento de recuperación del asturiano, siendo lleonés, siendo de Palacios del Sil. Y bueno, el esquema, los libros que escribieron a principio, bueno, entamaron ya muy en los orígenes un poco de la reivindicación del asturiano, unos 70, fue de la xente que ya era mayor, pertenecía a una generación anterior que generalmente no se implicó mucho porque, bueno, tenía unos otros conceptos que venían mucho también de toda la represión lingüística que hubo anterior y demás, pero bueno, fue de estos escasos personajes que, perteneciendo a una generación anterior, pues formó parte de un proceso de recuperación, reivindicación de lo que era la fala tradicional, no solo de Asturias, sino en este caso de Lleón también, ¿no? Que ya sabéis que en el fondo y en la forma y en la misma lengua, vais a verlo ahora, los textos de Eva González y la peluquera de ella, ya que yo necesito un peluquero, pues hoy vamos a salir también vamos a la peluquera de Eva González. Pues bueno, vais a ver cómo y muy asemejado a lo que acabamos de escuchar, que ya era de Somiedo, ¿no? Del Iau de Paca del Cordal. Y bueno, veis que son poesías y historias en nuestra chingua y poesías y cuentos en nuestra chingua, que son dos obras que, bueno, ya sabéis, salieron ya en el 80 y bueno, marcaron mucho a la hora de poner en escrito esa variedad lingüística, ¿no? Bueno, el Fiu González Quevedo siguió escribiendo en asturiano, también siempre usando la variante occidental y bueno, tiene una obra muy, muy extensa ya, a día de hoy. Pero, bueno, pongo vos más cosines, Este primer libro del 80, poesías y historias en nuestra chingua, mirad qué edición más guapa, si lo podéis atopar, pero si lo topáis algún día por el rastro o lo que sea, agarrailo en sin pensar. Y voy a poneros entonces un poco, para que vos saberéis un poco y viréis cómo era la paisana, voy a poneros un vídeo de la so peluquera, hablando de ella y de cómo entamó a escribir, y después vamos a ver algún testín de ella. Bien, pues deixo vos con la xente, falando la misma lengua que nosotros, al sur del Cordal, aunque sea una variedad occidental. Y esto, bueno, saco, pongo vosla a ella y quítome yo. De la Cátedra de Estudios Leoneses, que no dice bien, y entre son trabajos de la Universidad de Lleón de recogida de material oral, lingüístico. Bueno, yo a Eva González conocíla de toda la vida, claro, porque ella era una vecina de aquí del pueblo, pero yo era mucho más joven, claro, era una nena, cuando volvió para el pueblo, porque tuvo muchos años fuera por causa del trabajo del su marido. Ya cuando el marido se jubiló, ya vinieron para el pueblo de afeito, yo ya era una moza, ya tenía peluquería en el pueblo. Ya ella ya era coqueta, gustaba llevar el pelo guapo. Ya venía todos los sábados a la peluquería a preparar el pelo. Y entonces entamó a escribir poesías para recordar las cosas de antes, para que no se olvidaran. Y entamó a escribirlas. Ya yo fui una privilegiada en ese sentido, porque cheguémelas la primera, o de las primeras, claro, porque venía a la peluquería con la poesía, con tachones ya todo, ¿no? Que escribiera ella, ya decía Emilía,
voy a echarte la última poesía que escribí, de Antias. Prestábame doblemente porque yo ya había perdido aquella chingua, non la había tenido siquiera na escuela. Cando íbamos á escuela decíannos que eso era falar mal, entón non podíamos falar la nosa chingua, falábamos castellano auténtico, aquello estaba mal pronunciado, e aprestaba muitísimo ver aquella chingua que yo casi non conociera, nada máis oyera algo a los meus abuelos e algo a los meus padres, pero pouco ya moito me prestaba, ya decía, che, que guapa poesía. E entón ella decíame, bueno, tú non sos moi de fiar, porque gustante todas. Digo, sí, gustanme toditas. Luego los primeros chibros, vendíaselos yo na peluquería, algunos. Digo, déjame los chibros en cuanto los tengas expublicados, para yo aquí na peluquería, entonces a las paisanas del pueblo, ya de los pueblos de alrededor que venían a la peluquería, vendíache los chibros de Eva. Bueno, ya ves que lle una poeta muy popular del pueblo, y como vendía los libros en la peluquería de Palacios del Sil, a ver qué gente, a ver qué escritores de los muy considerados pueden vender libros en peluquerías. Esto solo está al algame de muy poca gente. Vamos a ver algún poemina de ella, de la obra, para que veáis un poco cómo, bueno. Garremos primero el entamo de uno que llama La Pastorina, que ya muy guapo. Eva lo que hacía mucho y era también recordar cómo era la infancia de ella, pues en aquel mundo de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, cómo era aquel mundo rural en aquella zona, digamos, tan apartada del mundo. Y aquí en Tama, bueno, fala un poco de la soledad, de cuando tenía que subir al monte a cuidar del ganado ella sola, y aunque llevaba comida muy rico, tiene toda la pinta de lo que mandaba la madre para comer, pues ella no tenía fame de lo mal que se sentía, de lo sola que estaba ahí arriba en el monte. Entonces, bueno, voy a deciros este poema. Mira, ahí el de La Pastorina, que entama así. Cuando yo era una rapaza en primavera y a outueno, mandábanme con las vacas cousa que non me prestaba. El meu calvario empezaba al subir las repoupadas, pol bache el río Pedroso. Yo choraba, non tenía miedo al oso, chobo, xabaril nin nada, nin chagartos, nin culebras, denunciechas, nin chagartas. Y era una pena muy fonda que me ruía las entrañas, pensaba, non volvía a ver a los míos padres y hermanas, qué soledad, qué tristeza, qué congoxa na mi alma. Chegaba a Valdefontán, prau cerrao e a con bon agua, e a poníame a coser, e cosía moito e abordaba. A la hora de comer, la comida non pasaba, e era un ollo atravesado no estoxo e na garganta. Mia madre, que en gloria estea, mandaba comida farta, buen xamón e a chinguaniza, tortiecha, queixo, manzanas. Como yo non tenía fame, volvía lo tou pa casa. Veis, proveneña, de lo sola que se sentía en el monte. Aquí hay cosas de vocabulario guapo. Podéis ver que la variedad lingüística es exactamente la misma que hay al otro lado del monte. Igual, mira, cosines dentro del vocabulario que sale en esta palabra. Primero, bueno, veis que cuando te pongo a decir los animales hay uno, yo supongo que conoceréis el resto, ¿no? El oso, el xabaril, los chagartos, sabéis en asturiano, y yagartu o yargatu también, haciendo un poco de juego de palabras con el yargu, con el adjetivo yargu. Denunciechas, nin chagartas, denunciecha, la denunciecha. Esto sí que igual no coincide con el léxico central, y una palabra que tira más ya en gallego. Yo creo que también tienen formas como tipo denuncia o alguna cosina así. Bueno, tira un poco más para el vocabulario que se da más occidental. Bien, ¿conocéis algún que animal puede ser este? Las denunciechas, Nerea, por ejemplo, la somedana que tenemos en el curso, podría decirnos lo que lleva una denunciecha. Porque en asturiano central tenemos otra palabra también bien guapa para ello, que sería... ¡Ay, mierda, no! Pues puse a Quevedo, sigue el fío de Eva. No, sería este animal, este animal. La denunciella. Bueno,
sal como denuncié ya con la E, porque, vale, pues ya este animalín, la Mustela nivalis, o la forma más corriente para el centro de Asturias sería la mustadieia, o mustandieia, o mustandiercha, también en las partes que tienen ser del centro. Que este animalín mustelido, ¿cómo me presta a poner animalinos? En este caso sería esta Mustela nivalis, que en castellano llamen comadreja, y es la que es más finina de todos esos. Muy bien, María, la mustandieia. Bien, pues denuncié cha, y es la manera que tienen de decirlo para esta parte de el Pachuezu, porque mira, tenía yo preparado en la pizarra y no me acuerdo de deciros que, y es la forma con la que se conoce, ya que estamos en Palacios del Sil, y el glotónimo que tenían para referirse a esta variedad lingüística, por lo menos en la parte del sur del Cordal, que es, bueno, pongo vos el tapir, no tiene nada que ver, pero es Pachuezu, Pachuezu y es como se referían tradicionalmente a este tipo de fala, que hay una variedad de asturiano, pero bueno, ahí tenían esa conciencia comarcal también, que para esta variedad, de esta parte, pues llevaba este nombre de Pachuezu. Bien, hasta ahí, en la columna de la izquierda, pues igual que era la palabra un poco más complicadina que teníais, y luego en la columna de la derecha, cuando fala del comer, de que no puede comer, ¿cómo lo dices? A la hora de comer, y es muy típico también de esta zona, también como veis en el informante, en el testimonio de Somiedo que veíamos antes, que estos R's finales se apoyen en una vocal, y que, por ejemplo, los infinitivos de los verbos serían comer, pensar, etcétera. Esto veislo también en este caso. A la hora de comer, la comida no pasaba y era un hoyo atravesado, no estoshu na garganta. Bien, este estoshu, yo ya os expliqué esta palabra. Perdón, que estaba mirando el chat y despístame un poco. Tracamúndime. Bien, estoshu falaba vos, y una palabra que suelo también comentar en clase o sala, que estoshu sería equivalente a estoyu, estoiru, etcétera, y normalmente lo que se refiere al típico cajón pequeño que hay en de ellos muebles, por ejemplo, un escritorio, etcétera. La definición de estoshu sería esta, que veis aquí arriba, sería estoiru, la definición más corriente, pero aquí estamos hablando de un uso metafórico, normalmente sería eso, estoiru, cajón pequeño que tienen de ellos muebles para guardar cosas de poco tamaño. El típico cajonín, eso sería un estoshu o estoiru o estoiu. Pero si vos dais cuenta, en la última acepción 5, con estómago también. Aquí está refiriéndose al estómago. Pero ¿qué es lo que tenía atravesado en el garguelo y en el estoiu o en el estoshu? Un noyu, que es una palabra bien guapa que tenemos también y que no es exclusiva del Pachuezu. Sería... El noyu sería la acción-efecto de poner un cabo de una cuerda, de un llazo, de un filo per arriba y un vaso de otro, de manera que al tirar queden xuntos. Y es lo que se diría en castellán nudo. También en asturiano tenemos otras variantes. Tenemos nuedu, la forma diptonga, por ejemplo, pero noyu vendría a ser lo mismo. A eso se refiere. Y es la manera que tienen de decir lo que en castellano se diría tener un nudo en el estómago. Eso sería el sentido de estos versos de Eva González. Bien, hasta aquí la pastorina, muy bien. Y voy a poner otro ejemplo también, porque era una poeta que, o sea, también que tenía un sentido de la naturaleza muy amplio y dedicaba muchos poemas, y a ver, algunos tenían también, iban un poco empobinados también al público infantil y demás, pero bueno, trabajaba mucho el tema, que ya sabéis que hay un tema que me gusta a mí mucho, de los animalinos. Entonces, mira, por ejemplo, este poema escribiólo al faisán, pero pensaréis, ¿el faisán? ¿Qué faisán? El faisán en esa zona llámase a, bueno, veislo, porque aquí ponte varios sinónimos, a ese animal que está a punto de desaparecer y que precisamente en esa zona del suroccidente de Asturias y del noroccidente de Lleón, pues bueno, y de los sitios donde más queden de estos animales, del faisán, de lo que se conoce en Asturias como faisán, que este gachu faisán urogachu, nos rebochales tal cuentras, mátante al amanecer cuando rondas a la fema,
sos el ave más guapina que vive nas nuesas tierras, como cantas a la pita con celo na primavera. Gacho cantor e formoso, dame muita pena que queixándote de amores tiros tua vida rompiera. Y es verdad que siempre se aprovechó mucho el momento del cortejo, del gallón, o gallón también se llama en otras partes, del faisán o del urogachu, como dice aquí, que siempre se aprovechó como tan atontados en el momento del cortejo, pues siempre se aprovechó para cazarlos o para agarrarlos sin más con la mano incluso. Y bueno, entre otras cosas fue lo que hizo que ahora queden tan pocos, ¿no? Aparte de que también el hábitat se va perdiendo y son animales aparte muy frágiles, Pero bueno, este era el poema de Eva González, dedicado al faisán, pero acordáis que este faisán no es el mismo del castellán, sino que estaría refiriéndose al urogallo. Bien, esto era un pequeño recuerdo que teníamos a Eva González. Vemos aquí un poco algunas imágenes de la vida de ella, más de chavalina. Arriba veisla ya los últimos años de la su vida, en una nevada de estos grandes, y en la foto de abajo sale ahí con el fío con Quevedo cuando ya era mozo, y veis que hippie moderno y era. Bien, vamos con más cosines, quédanos un poquillín nada más, y bueno, vamos a repasar otra cosina de ortografía y gramática para acabar. Entonces aquí va a entamar otra modalidad dentro de este curso online, que damos voz a vosotros. Pero bueno, vamos a repasar otra vez la negación. Esperad un momentín que tengo que agarrar el móvil. No encuentro el móvil. No sé qué fue. Vaya. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver un poco, y esto, bueno, muchos ya lo sabéis, sélo. Pero vamos a repasarlo. Vale. Bien. Vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con la negación en asturiano. Vamos a verlo aquí muy sencillamente, pero bueno, principalmente y era eso que en asturiano hay dos adverbios non y nun que tienen su diferencia. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Para saber falar y escribir, curioso, la negación. Bueno, y lo que os decía. Atopamos en asturiano estos adverbios de negación non y nun y tampoco siquiera y siquieramente. Bueno, son de menos uso, pero non y nun estamos usándolos continuamente porque estamos todo el día negando cosas, ¿no? Igual más que afirmarlo. No, la canción de leer, no, pero eso para la semana que viene, Vale. Bueno, a ver, viéndolos el chat, no sé si se dice mustandiecha, pero y que la gente ahora llama nutrias, como que llama nutrias a todo. Para les nutrias hay otra palabra que es yondria o yondriga, en el occidente sería chondria o chondriga, pero nutria no es palabra asturiana. De todas maneras, llamar nutria a una mustandiecha, bueno, en realidad la nutria, la chondriga o la yondriga, y es un animal de río, ¿no? Tienen hábitats distintos, hábitats y hábitos distintos. Bien, bueno, pero seguimos con los adverbios de negación. Non y nun, tampoco siquieramente, vale. Vamos a ver los usos diferenciados de non y nun. Non emplégase cuando acompaña al verbo pa negalu, o sea, va siempre con el verbo. También se usa cuando va precedido de pronomes átonos. Bueno, esos pronomes átonos que por otra parte van con el verbo. Ejemplos, non había naide, nun y dixeron nada. Bueno, cuando haya un verbo, un tiempo conjugado del verbo, al que niegue, si al verbo usamos el nun. Y el non emplégase cuando acompaña elementos non verbales. Eso y mío, non tuyo. Tuyo, en ese caso, non un verbo y un posesivo. En respuestas absolutes. Tratarse ahí, non. Cuando va solo, si al verbo usamos non.
en antes de pausa si non hai verbo. Que é algo non, guai, non quero nada. Delante de un participio tamén, xente non armao. E na secuencia, por exemplo, non e si non. Non lle tonto, si non llisto. Non quiermas peres, si non manzanes, etc. Y luego hay otra cosa también respecto a la negación, que es la posibilidad de la doble negación en asturiano. En asturiano son posibles expresiones naide nun sabe nada, tampoco nun quier nada, etc. Puede usarse naide nun, tampoco nun, con el mismo significado que tampoco y que nun, y que nunca, por ejemplo, o naide. Digamos que refuerzan esa negación, ¿no? Non en un lenguaje lógico estarías afirmando, porque una doble negación y igual a una afirmación, pero les reglas de la lengua non son lógicas, generalmente, quiero decir, non responden a estos enunciados lógicos. Bien, entonces, quédanos muy poco. Tenía unos ejercicios preparados para ello. Voy a hacer un experimento. Vamos a ver, vamos a practicar esto del non y el nun. Acordaivos, principalmente, nun en usos conjugados del verbo y non en el resto de los casos. Cuando vaya solo o cuando vaya con elementos que no sean un verbo. Bien, a cuenta de esto, pues bueno, hay dos ejercicios. Este, por ejemplo, donde tenéis que rellenar huecos. Y estaba pensando que igual llamo a alguno de vosotros para que me lo contestéis. Ya que y un medio que todavía no usamos, la llamada telefónica. Podría hacerlo para que ahora participéis un poco. Tengo aquí el WhatsApp, tengo el altavoz. Vamos a ver si está conectado. Bien, voy a llamaros a uno de vosotros. Estáis atentos. Sé que alguno estáis con el móvil. Con lo cual no podíais agarrarlo y mirar a la vez. Probar. Col primero. Estamos llamando. Sí. Vaya, tenemos... Hablas con Inés. Sí, por eso. Ahora ya te escucho bien. Sí. Vale. ¿Ves estos ejercicios que tenemos aquí? Estoy viendo la pantalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal va esa cuarentena? Es que tengo una interferencia aquí de alguien que está hablando. A ver, dime. Igual yo. Los veo. Veslo. Bien. ¿Cómo sería la primera frase, Inés? A tope. Retrasado. Bueno, nada. No voy para allá. Sí. Porque ya no había nadie. Vale. Está bien. La primera sería así, nun foi para allá porque ya no había nadie. Ya no había nadie. Bien. La primera, entonces, por lo tanto, tendríamos que poner dos veces nun. ¿Por qué? Porque va en las dos ocasiones con un verbo. Nun foi y un verbo del verbo ser, y nun había nadie. Haber, había del verbo haber. Bien. La siguiente, ¿cómo la ves? Inés. Sí, dime. Fai la siguiente, si puedes. Dime. La segunda. La segunda. Creo que no funciona non esto. Quería decirte que non, Sí. pero non pude. Vale. Nun va con el verbo querer, por lo tanto, ye nun. Non quería decirte que non, pero non puede decir otra cosa. Bien, escrito casi mejor. Bueno, vale, non quería decirte que non. En esa segunda ocasión va solo, por lo tanto sería non. Non quería decirte que non, pero nun, aquí va con un verbo otra vez, pude decir otra cosa. Bueno,
van los medios técnicos un poco mal. Pero gracias por participar, Inés. Que nada, gracias por participar. Venga, hasta luego. Vale, bueno, no se escuchaba demasiado bien. Probaré a llamar a otro para estas otras dos frases que quedan como non y non. Venga, vamos a ver. A ver si al siguiente se escucha un poco mejor, ¿eh? Oye, quien no quiera que lo llame, que me lo ponga en el chat, ¿vale? Otra llamada, bien. Venga, vamos a intentarlo. Hola. Buenas, ¿con quién faló? Bien, va retrasado. Va retrasado. Voy a llamarte por el teléfono normal. Espera un momento. Que total tengo... La tarifa, permítemelo. Vamos a ver, porque igual y hay cosa de que sea el del WhatsApp. ¿Con quién tenemos fallar? ¿Hola? ¿Ahora? Ahora, yo creo que bien. Vale, la cosa, bueno, por aforrar estaba llamando por WhatsApp. A ver, ¿quién es? Por cierto, ¿y dónde estás? Soy Rosana. Ah, Soy en Jiménez. Rosana de Jiménez, bien. Claro, el vídeo va retrasado con respecto al sonido. Esa es la cosa. Voy a quitar el sonido del vídeo. Quita el sonido del vídeo, que igual te despista, claro. Vale, eso al que lo llame que quita el sonido del vídeo y así no se despista, porque después va a escucharse normal. Vale, vale, bien, Izadi, no te llamo a ti. Bien, ¿cómo serían estas dos otras frases que quedan? ¿Cómo sería esta tercera de las que vos salen aquí, Rosana? ¿Cómo lo dirías tú? No se puede cantar. Aquella señal significa cantar. Aquí tengo duda, pero pondría cantar no. Vale, sería cantar non. Y es verdad, cuando vaya solo, sin ningún verbo, siempre y non. Entonces, dijístelo bien. Aunque dudaras un poco en la segunda, la primera va con el verbo cantar en realidad, y a lo que está negando, pues sería no se puede cantar, aquella señal significa cantar non. Y en la siguiente, ¿qué pondrías? A ver. No se citará o non, pero voy a decir igual. Muy bien, pues también el primero va con un verbo conjugado, el verbo ser, y el segundo va solo, non. Vale, muy bien, pues gracias, Rosana. ¿Qué tal estás pasando este tiempo? En Jiménez mejor que en La Pola, seguro. Sí, que por lo menos pues salir aquí al Prau. Claro, tengo yo unas ganas de pisar Prau, vaya, aquí poco podemos. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Seguimos con ello. Vale. Voy a llamar al siguiente. Hasta luego, Rosana, y muchas gracias. Bien, voy a llamar a otro. Al que llame, acordáis vos, quitáis el sonido del vídeo porque se escucha a distinto tiempo. Vamos a ver que tengo alguna frase más aquí del Peri y del nom y del num. Bien, aquí hay 4 más. A ver, de los que estáis aquí, y tengo el número. Digo, como puso que tenía tensión, le digo, ¿qué tensión? Quita la música del vídeo, quita el volumen del YouTube. Ya está. Vale. ¿Qué tal, quién es? Soy Cristina. Sí, ¿qué tal andes tú? ¿Tú pero dónde andes? Estás en el Infiestu, en la villa, ¿eh? ¿El Infiestu? Claro, pero bueno, estabas mejor en zona rural ahora, que en la villa. Tú estás como yo. Bueno, a ver, tenemos esas frasines ahí. ¿Cómo dirías la primera? No te dije nada, pero no voy, no quiero ir. Muy bien, esta era fácil, todo con nun. Son todas formas conjugadas del verbo, usamos siempre el nun. Y la siguiente. No es verdad, no se pueden decir mentiras. Perfecto. La primera va, nun va con una forma del verbo ser conjugada, usamos nun. La segunda va sola, cuando va solo. Que lo pronunciamos tónico, decimos non, y la segunda también va con una forma del verbo saber y decimos non. Pues muy bien, Cris, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Bien. Y quedan otros dos aquí. A ver a quién más puedo llamar. Voy a llamar de entre los que participasteis en el chat y tengo el teléfono, ¿eh? Venga. ¿Sabéis? Va a tocabos. Venga. Hola. ¿Qué tal, Nere? Hola, Rafaela. ¿Qué tal? Ya, y esto molaba más que fuera un concurso o de algo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a la somedana de la clase. ¿Qué tal pareció? Bueno, hoy tuve un poco yo espeso, voy a decirte. Pero bueno, ¿qué te pareció el asturiano occidental de Güell? Bueno, la narración oral esa, o no sé cómo llamarlo, muy guapo. El cuento. Por eso te preguntaba yo por él, porque bueno... No, lo que pasa es que, claro, la historia lleva otro valle, entonces... Claro. Al informante sí que pienso que es un pariente de mi abuela, porque mi abuela era voto y tenía familia para ir para Vegas y para la Falguera. Pero no lo conozco. No, a ver, yo al escuchar nada más la historia esa pensé que ya era un poco como aquí para el Centro Oriente está Bernabé, pero Bernabé ya era un mito total. Entonces, son historias parecidas, pero bueno, estoy igual a nivel más local o más pequeño. Bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo llega. No trabajaron en mi casa por cantón, no podía venir. Pues muy bien, el primero va solo y los otros dos van conformes con su guais. Una del verbo trabajar y otra del verbo poder. Bien, sería non trabajaron en mi casa por cantón, non podía venir. Y la siguiente. Viste a Juan, yo no. ¿Y tú? Muy bien, también es iba solo, y usaríamoslo con la forma con la O. Viste a Juan, yo non. ¿Y tú? Bien, pues muchas gracias, Nere. Vale, seguiremos hablando. Venga, hasta luego. Bueno, una vez fecha esta novedad, tengo más, bueno, ya estamos ya terminando ya el tiempo, tengo más ejercicios de estos de non y num. Perdón, que tenía que hacerlo así. Non y num, bueno, estoy en casa aquí solo, no puedo contagiar a nadie. Bien, tenemos más ejercicios de non y de nun. Tengo más frases que, bueno, ya os los mando per mail para que hagáis en casa y corregimoslos el día que viene. Y vamos a ir acabando con esto entonces. Espero que os haya prestado. Voy a poner otra vez un poco de música de LR para despedirnos. Estoy haciendo mucha publicidad. Van a tener que pagarme de que Leti y Rubén. Despídome con la música de LR. Que vamos a ver, yo creo que vamos a ver un cantarín. Ya que vimos el asturiano occidental, vamos a ver un cantarín de ellos para la semana que viene. Y a escucharlos a ellos hablar un poco también y demás. Y por lo demás, bueno, seguimos para la semana que viene. Ya sabéis que esto está alargándose poco a poco. Creo que vamos a acabar el curso así online. Pero bueno, las cosas como son. Mando vos de alguna actividad para estos días. Vamos, un poco de non y de nun y bueno, alguna cosina más. Y bueno, y ahora que estamos trabajando la conexión en directo, igual hasta podíamos llamar a LR la semana que viene y hacéis una entrevista en directo o algo así. Igual hay que aprovechar un poco esas cosas y que... Entonces, bien, vamos despidiéndonos hasta la semana que viene. Espero que lo paséis bien, que tengáis paciencia, que hay que tener en estos tiempos. Y lo dicho, vémonos martes que viene a las 6. Y si atopo la pestaña correcta, despedímonos con LR. Y lo dicho, pasáis muy buen día, muy buena semana. Vémonos otra vuelta el martes que viene. Hasta luego. Ajá.